Muy buenas noches. Me alegra poder saludarles este día martes 4 de abril del 2023. Estamos aquí en su programa En Vivo con la Palabra a través de la cuenta de Facebook a Frank Flores Bible y estamos para continuar con los mensajes, estudios que hemos estado realizando durante estos últimos meses. Estamos estudiando, como muchos de ustedes saben, el libro del Apocalipsis y estamos ahora mismo en el capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a iniciar esta noche, con la ayuda de Dios, el estudio de los sellos. Ustedes vieron ya la propaganda en mi cuenta de Facebook. Sellos, se llama seres, caballos, épocas, así se llama. Y vamos a mirar esta noche algunos detalles interesantes que tienen estos capítulos 4, 5 y 6, porque los capítulos 4, 5 y 6 básicamente están introduciéndonos a nosotros a la etapa de los 7 sellos. Así que nos alegra verles allí presentes, nos alegra poderles saludar. Quiero recordarles que tenemos la página web frankfloresbible.com, donde ustedes pueden encontrar todos estos programas y donde también pueden encontrar algunos enlaces para las doctrinas o creencias de la Iglesia Adventista, asimismo también para algunos materiales escritos que este servidor ha escrito, que tengo allí posteados. Hasta ahora solamente hay 2 que tienen que ver con los Nicolaitas y los 144,000. Y he escogido esos 2, en primer lugar los Nicolaitas, porque Apocalipsis solamente los menciona 2 veces. Y pues no tenemos más información en la Biblia acerca de eso aparentemente. Sin embargo, ustedes deben leer el material para darse cuenta de cuántas cosas la Biblia dice acerca de ellos, pero las dice sin decir el nombre. Y también lo de los 144,000, toda la vida que he estado en la iglesia, que son muchos años ya, he observado, he escuchado, me he dado cuenta de las muchas preguntas que los hermanos de la iglesia y otras personas hacen acerca del número 144,000 del grupo, preguntando que si son literales, simbólicos, que si son los únicos vivos, que cuáles pasan el tiempo de angustia, que si son la gran multitud. Y todas esas preguntas están contestadas en ese material. Sin embargo, ese material va a ser ampliado para poder añadir algunos otros detalles que he estado pensando que deberían estar allí para completar el cuadro de la enseñanza de los 144,000. Y pronto vamos a incluir en medio o añadir a esos materiales escritos también otros temas que nos van a servir como soporte para ayudarnos en la comprensión, en la amplitud del libro sagrado de la Biblia. Muy bien, por ahora, mis queridos, déjenme ver si tengo alguna otra cosa que anunciarles. Recuerden, cuando ustedes saluden, si tienen alguna petición de oración, estamos a la orden para interceder, orar por las peticiones que ustedes puedan tener y también para dar en público desde acá los agradecimientos que ustedes tengan. La única desventaja que tiene este programa es que ustedes no pueden estar en vivo conmigo. Sin embargo, pueden interactuar conmigo a través del chat. Es una forma pues muy buena de saber que ustedes están allí y además de eso, de enterarnos los unos a los otros y los otros de las necesidades que puedan tener para así orar todos juntos. Vamos entonces a orar. Son las 8:05 de la noche aquí en Charlotte, Carolina del Norte. Recuerden que este programa se transmite los martes y los jueves de 8 a 9 hasta ahora. Puede ser que este horario, los días cambien, pero si eso es así, nosotros les vamos a dejar saber con anticipación a través de nuestras
plataformas de Facebook, Instagram y también en la página de internet. Sin más ni más, vamos a orar y vamos a comenzar para aprovechar el tiempo que tenemos. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, continuar con el estudio del Apocalipsis. Hemos venido estudiando el Apocalipsis ya por algunos meses y hemos sido bendecidos ricamente porque la palabra de Dios, tu palabra, Señor, ilumina la mente, nos ayuda a responder preguntas que podemos tener en nuestra cabeza, nuestro cerebro, nos ayuda a recordar cosas que hemos estudiado en el pasado y las trae como una enseñanza nueva y fresca a nuestro cerebro. Agradecemos también, Padre, porque a través del libro del Apocalipsis hemos visto cómo Jesús brilla en cada capítulo, cómo surge Él. Al principio, en el capítulo 1, como el Hijo del Hombre glorificado que se le muestra a Juan. Después en cada iglesia, con los mensajes que aparece, las promesas que hace. Siempre está Jesús allí, mostrándonos su camino, mostrándonos su voluntad. Y ahora, Señor, en estos capítulos 4, 5 y 6, Él específicamente le dijo a Juan, sube acá que te quiero mostrar las cosas que han de suceder después de estas. En el capítulo 5, nosotros miramos que el Cordero está en medio del trono porque el Padre tiene un libro en su mano derecha y no ha sido hallado digno nadie de abrir el libro, de mirarlo o de desatar sus sellos. Pero finalmente aparece un Cordero como inmolado que representa a Jesucristo después de haber sufrido la muerte de cruz. Y Él va directo al Padre y el Padre le da el librito y ahora estamos dispuestos, estamos listos para mirar, Señor, la apertura de cada sello y ver qué es lo que Cristo Jesús tiene que mostrarnos a través de eso. Pedimos, por lo tanto, tu bendición para este servidor, para el estudio de la palabra, para los que están presentes y que podamos, Señor, con objetividad, con mente sin prejuicios, mirar los detalles de los sellos y llegar a una conclusión. Danos tu paz, llénanos de tu espíritu, bendícenos y perdona nuestros pecados, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el estudio del capítulo 6. Vamos a hacer un breve resumen. En el capítulo 5, como estaba diciendo yo en la oración, en la mano derecha del que está sentado en el trono hay un libro que está escrito, dice por dentro y por fuera, tiene 7 sellos. Y después de buscar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, a una sola persona que fuese digna, algún ser entre los ángeles, entre los habitantes de los mundos no caídos, algún ser que fuese digno de poder abrir el libro, quitarle sus sellos, la Biblia dice que no había sido hallado ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no fue hallado nadie digno de abrir el libro, de quitarle sus sellos. Y Juan empezó a llorar porque él no veía, no encontraban a ninguno que fuese digno. Sin embargo, uno de los ancianos se acerca a Juan y le dice, Juan, no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él ha vencido, dice, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, dice el versículo 5. Así que entonces, cuando a Juan se le da ese mensaje, la Biblia dice que él ve que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, allí estaba en pie un cordero como inmolado
Y este cordero tiene 7 cuernos y también tiene 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La semana pasada nosotros estuvimos comentando acerca del cordero, teníamos algunas cosas interesantes que decir. El cordero como inmolado está de pie, no está sentado, está de pie en medio del trono. Y este cordero tiene 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Y en el capítulo 4, los 7 espíritus de Dios, en el versículo 5, están en las 7 lámparas de fuego. Así que hay una diferencia en el lugar donde los 7 espíritus de Dios están. Primero están en las 7 lámparas de fuego y luego aparecen en el cordero como inmolado, haciéndonos entender que este cordero tiene la plenitud del Espíritu Santo con él. En la Biblia, los cuernos simbolizan poder, reino. Así que estos cuernos en el cordero, el número 7, simboliza la plenitud. Este cordero, como inmolado, acaba de adquirir la plenitud del poder, la plenitud del reino. Notemos nosotros lo que dice el versículo 12 del capítulo 5. Dice: el cordero que fue inmolado es digno de tomar poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Como ustedes se dan cuenta, se mencionan 7 atributos que el cordero puede tomar porque es digno. Es interesante que la Biblia dice que en el versículo 2 del capítulo 5, la pregunta es: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y luego dice en el versículo 4, yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir. Y luego en el versículo 5, la clave para ser digno es haber vencido. Porque dice el versículo 5, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Así que la dignidad está íntimamente relacionada con la victoria que obtuvo el Cordero. Y llama la atención el versículo 9, porque los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que tienen copas de oro llenas de las oraciones de los santos, están cantando un cántico nuevo. Yo les hacía la referencia la semana pasada que en el capítulo 14 de Apocalipsis, al hablar de los 144,000, dice que ellos cantan un cántico nuevo también. Estos son los 2 únicos cánticos nuevos que aparecen en Apocalipsis. El cántico de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes cuando el Cordero va a abrir el libro, y el cántico de los 144,000 después de haber pasado por el tiempo de angustia. Y dice la Biblia que estos cantan el cántico, y el cántico dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Así que la dignidad del Cordero está en el hecho que él fue inmolado. Él atravesó el camino que ningún otro ser viviente ha atravesado en el mundo. Él vino a la tierra como un inocente e inmaculado ser y vivió en esta tierra durante 33 años y vivió sin pecar durante todo ese tiempo. Venció al diablo en su terreno, murió por nosotros sin pecado, fue resucitado al tercer día, y debido a su santidad y debido a que venció a la muerte y a su originador, que es el pecado, a través del diablo, entonces fue elevado al cielo y recibió un nombre, dice la Biblia, que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y noten ustedes que ese versículo
Dice exactamente lo mismo que dice Apocalipsis cuando dice que no fue hallado digno ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Así que entonces, en el versículo 12 del capítulo 5, la dignidad y el abrir el libro están ligados a las 7 cosas que el Cordero va a recibir. Y dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar. Cuando Él abra el libro que está en la mano, cuando Él quite los sellos, entonces esto va a dar apertura a que Él sea digno de tomar poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Esas cosas no las tiene y las va a tener. Y usted me va a decir, ¿cómo puede ser que el Cordero, que es Jesucristo, no tenga el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza? Porque esto es un juicio. Estamos en un conflicto cósmico. Y el conflicto cósmico comenzó en el cielo cuando Luzbel, el lucero de la mañana, el portador de luz, él se rebeló en contra de Jesús, acusando al Padre de ser injusto porque la ley que él tenía era injusta. Así que entonces, al arrastrar con él una parte de los ángeles, la tercera parte de los ángeles, él entonces se adjudicó el derecho a una batalla, a un juicio, para saber quién tiene la razón, si Satanás o el Padre. Así que Jesucristo se ofreció a sí mismo para venir a la tierra y de esa manera poder vindicar el carácter de su Padre con su vida inmaculada en la tierra y callarle la boca para siempre a Satanás. Por eso Él es digno, porque Él fue inmolado. Y Él es digno, cuando abre el libro, de tomar poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. En el libro de Daniel, en el capítulo 2 del libro de Daniel, la Biblia nos relata la historia del sueño de Nabucodonosor. Y dice la Biblia que cuando Daniel soñó, él vio que una roca golpeaba a la imagen en los pies. Dice el versículo 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y dice la Biblia en el versículo 44 en adelante, hablando acerca de esa piedra, en los días de estos reinos, el Dios del cielo va a levantar un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Así que entonces, la dignidad del Cordero tiene mucho que ver con la instauración del reino que él vino a instalar cuando vino a la tierra la primera vez. Recuerden que Jesús constantemente hablaba en sus parábolas diciendo el reino de los cielos es semejante a, o con qué compararé el reino de los cielos. Y siempre en sus predicaciones él hablaba acerca del reino de los cielos, y cuando Pilato le dijo a él las palabras que le dijo cuando lo tenía en el pretorio, que lo tenía amarrado porque lo estaban acusando de sedición y de alboroto, Pilato recibió de Cristo estas palabras: si mi reino fuese de este mundo, mis seguidores pelearían. Así le dijo Jesús a Pilato. En otras palabras, Jesús vino a instaurar un reino, pero ese reino no tiene nada que ver con los reinos terrenales.
El reino que Cristo vino a instaurar en la tierra se organiza desde el cielo y sus habitantes, sus moradores, los integrantes del reino de los cielos, estamos en la tierra mientras en el cielo se organiza. Nosotros somos miembros o somos integrantes del reino de los cielos por la fe, mientras estamos aquí. Por eso Pablo dice que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, hermanos, volviendo otra vez a este asunto de los sellos, cuando el Cordero abra los 7 sellos, entonces Él nos va a revelar cómo ese reino que Él vino a instaurar y cómo toda esta trama de lo que Él va a recibir se va a desarrollar a través del libro del Apocalipsis. Ya vimos anteriormente la historia de la iglesia primitiva y sus diferentes fases en las 7 etapas o épocas de la iglesia apostólica, de la iglesia cristiana. Vimos la etapa de la iglesia apostólica en Éfeso, luego vimos la etapa de la iglesia perseguida en Esmirna, vimos la etapa de la iglesia apóstata en Pérgamo y Tiatira. Vimos la etapa de la iglesia reformada en las iglesias de Sardi y Filadelfia, y vimos también la etapa de la iglesia en pleno juicio en la iglesia de la Odisea. Ahora vamos a ver los sellos. Los sellos nos van a mostrar el panorama en alguna forma un tanto diferente. Primero quiero llamarles la atención a algo en la Biblia, especialmente en el libro del Apocalipsis, que es algo que deberíamos nosotros meditar. Primero tiene que ver con las iglesias. Las primeras 4 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, por alguna cosa que yo no puedo explicar, porque la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos, pero los que compilaron e hicieron el canon bíblico pusieron las 4 primeras iglesias en un solo capítulo. Estas 4 iglesias son diferentes de las otras 3. Si bien es cierto que no lo hicieron adrede, no creo que lo hayan hecho adrede, las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira son diferentes de las iglesias de Sardis, Filadelfia y la Odisea. En las iglesias de Sardis, Filadelfia y la Odisea se nota la connotación o se nota el contexto del juicio que está por empezar. Pero en las 4 primeras iglesias se habla particularmente del desarrollo de la iglesia, del tiempo de la persecución de la iglesia y de la apostasía de la iglesia. Las últimas 3 iglesias son una especie de llamado para que la iglesia despierte y se coloque en su sitio. Ahora nosotros vamos a ver los 7 sellos. Y otra vez vuelve a suceder lo mismo. Los primeros 4 sellos son 4 caballos. Los otros 3 sellos son una cosa totalmente diferente. Porque el 5.º sello habla de mártires. El 6.º sello nos habla acerca de los acontecimientos físicos, geográficos y terrenales que van a suceder cuando Jesús esté terminando el tiempo de la gracia y esté viniendo. Y el 7.º sello nos habla del sellamiento de los 144.000 y de la apertura de la primera trompeta. Así que, por alguna cosa que nosotros simplemente no podemos explicar, el apóstol Juan fue inspirado para agrupar estas cosas en series de 4 más 3. Los primeros 4 y los últimos 3. Cuando nosotros vemos las trompetas, nos damos cuenta otra vez del mismo fenómeno. Las primeras 4 trompetas son diferentes totalmente de las últimas 3. Las primeras 4 nos están hablando de algo que va a suceder en el pueblo de Dios y las últimas 3 nos hablan de lo que escatológicamente va a suceder con la iglesia en el tiempo del fin.
Después, el Apocalipsis nos habla de 7 truenos, pero Dios le dio a Juan la orden de que no escribiera lo que los 7 truenos habían hablado y que sellara eso y que lo dejara sellado, así que no sabemos qué decían los 7 truenos. Pero luego vienen las plagas y las 7 postreras plagas otra vez están escritas en el mismo patrón. Las 4 primeras plagas nos hablan de una cosa y las últimas 3 se refieren a la última batalla final, a lo último que va a suceder en el contexto del tiempo del fin con la iglesia. Así que, hermanos, habiendo dicho esto, nosotros nos vamos a enfocar ahora en mirar los sellos uno por uno, comenzando por el sello que se abrió primero. Y necesitamos entender cómo sucede la apertura de los sellos. La Biblia dice en el capítulo 6, versículo 1, otra de las cosas que llama la atención, en el versículo 1 dice, Juan está mirando cuando abrió uno de los sellos, oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y luego dice, cuando abre el segundo sello, versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente. Y luego dice, versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente. Y luego en el versículo 7 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente. Así que los sellos están relacionados con los seres vivientes. Y los seres vivientes están en Apocalipsis 4. Ahora, tenemos que mirar qué es cada ser viviente para poder entonces relacionarlos con cada sello. Pero hay otro detalle más. Dice la Biblia en el versículo 2, que cuando él abre el primer sello, él ve un caballo blanco. Dice en el versículo 4 que cuando él abre el segundo sello, ve un caballo bermejo o rojo. En el versículo 5 dice que cuando abre el tercer sello, ve un caballo negro. Y en el versículo 7, cuando abre el cuarto sello, él dice el versículo 8, él ve un caballo amarillo. Así que hay un caballo blanco, hay un caballo rojo, hay un caballo negro y hay un caballo amarillo. Hay 4 seres vivientes y cada ser viviente tiene relación con un caballo. Y cada ser viviente tiene relación con un sello. Noten ustedes que dice la Biblia, cuando él abre el quinto sello, ya los seres vivientes no hablan. Ya ellos no interceden más, sino que cuando él abre el quinto sello, él ve otra escena, ve bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios. Y dice la Biblia en el versículo 12 que cuando abre el sexto sello hay un gran terremoto. Como se dan cuenta, los seres vivientes solamente hablan cuando se abren los 4 primeros sellos, ya ellos después no vuelven a hablar. Así que entonces vamos a ver lo que tiene que ver con el primer sello. Vamos a mirar un momento antes de eso lo que tiene que ver con los seres vivientes, porque hay 4 seres vivientes. Entonces, cuando abre el primer sello, dice que uno de los seres vivientes habló con voz de trueno. Entonces dice la Biblia en el versículo 7 del capítulo 4, que el primer ser viviente que Juan vio era semejante a un león. Entonces, esto tiene sentido que el primer ser viviente cuando abre uno de los sellos tiene una voz como de trueno. Es el rugido del león. Así que el primer ser viviente que tiene el rugido del león es el que habla a Juan y le muestra lo que sucede cuando se abre el primer sello. Y es interesante que la Biblia dice, en el versículo 5 del capítulo 5, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos.
Así que cuando nosotros vemos estas cosas y las unimos, empezamos a hacer sentido de lo que estamos leyendo. Porque recuerden que la Biblia se interpreta sola. No necesitamos que nos den un comentario bíblico para explicarnos qué es lo que está pasando. Con la oración y la ayuda del Espíritu Santo y estudiando la Biblia y con una concordancia, podemos nosotros unir los símbolos y darnos cuenta qué es lo que la Biblia nos quiere decir. Así que, resumiendo, tenemos una relación entre seres vivientes, caballos, colores y sellos. El primer ser viviente es como un león y el caballo del primer sello es blanco. Y la Biblia dice, versículo 2, miré, he aquí un caballo blanco, el que lo montaba, entonces hay un jinete en el caballo, o sea que cada caballo tiene un jinete. Y noten ustedes que lo que se llama la atención del caballo es el color. Porque luego dice, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este hombre, este jinete, este ser que está montado en el caballo, tiene un arco. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra arco, podemos llegar a pensar que se trata del arco iris. Pero si fuese el arco iris, la Biblia dice en el capítulo 4 y en el versículo 3 de Apocalipsis, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. O sea que cuando la Biblia quiere hablar del arco iris, no habla de arco, sino que lo menciona completa la palabra, dice arco iris. Y es más lógico pensar que si hay un jinete montado en un caballo y tiene un arco, no se está refiriendo al arco iris, se está refiriendo a un arco de lanzar flechas, como los que nosotros conocemos. Y dice la Biblia, le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Así que entonces este jinete que está montado en el caballo tiene un arco y le dieron una corona. Si se le dio una corona es porque acaba de vencer. Si se le dio una corona, las coronas se les dan a los reyes. Las coronas se les colocan en la cabeza y en los tiempos bíblicos, cuando las personas iban a competencias en circos para correr o hacer alguna otra actividad, se les daba coronas de laureles para indicar que era el vencedor. Y eso tiene sentido porque dice acá, le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Quiere decir que el ser que está montando este caballo blanco es un ser que viene de una victoria. Se lo acaba de coronar y va a salir y sale en su caballo y sale venciendo y para seguir venciendo. En el libro mismo de Apocalipsis, en el capítulo 19, en el versículo 11, hay también otro caballo. Noten ustedes lo que dice la Biblia. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Aquí tenemos un caballo blanco como lo hay en el primer sello. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahora, a este que se está describiendo en este caballo blanco, evidentemente y sin duda alguna, es el Señor Jesucristo. Y lo sabemos porque la Biblia dice que se lo llama fiel y verdadero. Y la Biblia menciona a Jesús como fiel y verdadero también en otros pasajes. Se lo llama el testigo fiel y verdadero.
el principio de la creación de Dios, así lo dice en el mensaje a Filadelfia, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, allí se lo llama a él el verdadero y también se lo llama el testigo fiel. En el capítulo 3, versículo 14 dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Así que este ser que está montado en el caballo blanco, que se llama fiel y verdadero, dice que con justicia él juzga y pelea. Y dice que sus ojos eran como llama de fuego, capítulo 19, versículo 11, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y luego dice que los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Así que este que está montado en este caballo blanco, que tiene un arco en su mano, al que se le da una corona, que sale venciendo y también para vencer, este no es otro que el Señor Jesús. Y la Biblia dice que este jinete tiene una corona y que está montado en un caballo. Vamos a ver algunas citas bíblicas que tienen que ver con la blancura, el por qué el caballo es blanco. Lamentaciones, capítulo 4 y versículo 7, dice, sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Así que allí nosotros tenemos asociado el blanco con la nieve. Y vamos a leer lo que dice, por ejemplo, el Salmo 51, versículo 7. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Otra vez, el color blanco está asociado a la pureza, a la limpieza. Esther, capítulo 8 y versículo 15, dice, salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro. Noten ustedes cómo a Mardoqueo lo montaron sobre un caballo y lo hicieron vestir de un manto real de azul y blanco y además le pusieron una corona de oro en su cabeza. Esto indica la realeza, indica la autoridad, el poder, y tiene mucho sentido con lo que dice Apocalipsis 5, versículo 12, donde dice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En Eclesiastés capítulo 9 y versículo 8 también hay una referencia al color blanco y dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Luego dice en Lamentaciones capítulo 4 y versículo 7, sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche. Más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Una vez más se asocia el blanco con la pureza. Versículo 9 del capítulo 7 de Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Otra vez se asocia la blancura con la santidad de Dios. Mateo 17, versículo 2.
Jesús se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Una vez más se asocia el blanco con la divinidad, con la pureza, con la santidad. También dice Marcos capítulo 9, versículo 3, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Se habla de la blancura de la divinidad como un blanco único, original, no imitable. Mateo 28:3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Lucas 9:29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Así que entonces, la blancura del caballo que aparece en el primer sello representa la pureza, la santidad. Y el jinete que lo está montando representa a Jesús. Jesús está montando ese caballo y se le da una corona. Este jinete representa entonces un periodo de tiempo en el cual hubo pureza, hubo santidad. Y dice la Biblia además que el primer ser viviente que le habla a Juan cuando se va a abrir el primer sello es aquel que es semejante a un león. En Proverbios capítulo 30 y versículo 30 se dice, el león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. Así que entonces hay una sintonía, hay un paralelismo entre el color blanco que simboliza la pureza, que simboliza la santidad, que simboliza la realeza, y el león que simboliza el poder. El primer sello está hablando de pureza, de poder, de realeza, de santidad. Así que, ¿qué está hablando este primer sello? ¿De qué época nos está este primer sello hablando? Que nosotros nos podamos imaginar una etapa de la historia en la cual hubo pureza, hubo santidad. No olvidemos, hermanos, que la Biblia nos está hablando del desarrollo de la iglesia de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el gran conflicto de los siglos hasta que llega a su final. Las 7 iglesias nos están narrando la historia de la iglesia desde el principio, desde el momento en que Cristo es llevado al cielo hasta el último capítulo, que es el juicio investigador y, por supuesto, la segunda venida de Jesús. Si este libro que está en la mano del que está sentado en el trono es tan importante que solamente el Cordero que fue inmolado lo puede abrir, entonces con toda seguridad nos está relatando la historia de la iglesia o nos está relatando algo que tiene que ver con su iglesia en su sentido histórico, en su sentido profético, en su sentido cristocéntrico. Y vamos a dar un vistazo rápidamente a los 4 caballos para pensar si lo que estamos diciendo tiene lógica o no tiene lógica. Por ejemplo, el primer caballo es blanco, representa la pureza, y el segundo caballo es rojo. Y en la Biblia, el rojo simboliza la sangre. El tercer caballo es negro, y el caballo negro puede simbolizar un período de la iglesia en el cual hubo tinieblas, o un periodo de la iglesia en el cual no había luz, porque lo negro es ausencia de luz. Y el cuarto caballo es amarillo y el jinete se llama muerte. Así que claramente nos está indicando que el cuarto caballo tiene que ver con una época de la historia de la iglesia donde hay muerte. Así que nosotros podemos pensar en 4 etapas de la iglesia, principalmente en estos 4 caballos, pero como estamos hablando del primero,
hablemos de esta primera etapa, el primer sello y el primer caballo nos están hablando de la pureza de la iglesia. Y como ya les había dicho, el león simboliza la fuerza y el blanco simboliza la pureza. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia para buscar la razón por la cual se están utilizando caballos en Apocalipsis 6, hay un texto bíblico que está en Zacarías, en el capítulo 6, que ahora mismo yo estoy buscando en mi Biblia. En Zacarías, en el capítulo 6, esta visión que tuvo Juan del Apocalipsis no es la única en la cual aparecen caballos. En la Biblia se habla de caballos en numerosas ocasiones y generalmente los caballos están relacionados con carros de guerra. Y el caballo tiene fama por ser un animal que corre muy veloz, pero también tiene fama por ser un animal que en la batalla nunca retrocede. Y dice el capítulo 6 de Zacarías: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros. Recordemos que estamos hablando de los tiempos bíblicos, no estamos hablando de los carros modernos que conocemos, estamos hablando de aquellas carretas que eran tiradas por caballos. 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, quiere decir caballos rojos. En el segundo carro había caballos negros. En el tercer carro había caballos blancos. Y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo Zacarías nos está hablando de lo mismo que nos está hablando Juan en Apocalipsis. Nos está hablando de 4 carros que están tirados por 4 caballos. Claro, en el libro de Apocalipsis no se mencionan carros, se menciona solo el caballo y al jinete. Y dice el versículo 4 en Zacarías: respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Entonces dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 6 que estos 4 caballos que están en los 4 sellos tienen funciones diferentes, así como los tenían en Zacarías. Nosotros lo único que necesitamos hacer cuando estudiamos la palabra es buscar similitudes en la Biblia, historias que se parezcan, estudiarlas y tratar de encontrar la pareja o la asociación o el paralelo que tengan las historias y cómo la historia del Antiguo Testamento se aplica o se expande o se explica en la historia del Nuevo Testamento. Especialmente el libro del Apocalipsis nos amplía y nos explica las visiones o los eventos que aparecen en el Antiguo Testamento. En este caso, cuando nosotros vemos que el primer sello se abre y aparece un caballo blanco y a un jinete que tiene un arco, ya enseguida nosotros asociamos la imagen con una batalla. Y cuando dice que se le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer, quiere decir entonces que este caballo blanco está representando la victoria de la iglesia. Está representando la victoria de la iglesia, dice, sale venciendo y para vencer. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, no estoy hablando de denominación particular, estoy hablando de la iglesia como cuerpo. Y la iglesia como cuerpo está conformada de miembros que están regados en el mundo entero en diferentes iglesias. Ninguna denominación religiosa se puede adjudicar la exclusividad de ser la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios no está localizada dentro de una denominación religiosa. La iglesia de Dios está localizada en el mundo y muchos de sus miembros ahora mismo están en iglesias que la Biblia las llama
Babilonia. Y van a salir de esas iglesias, van a salir de esa confusión. Y dice la Biblia que van a integrarse como un solo cuerpo y va a haber un rebaño y va a haber un solo pastor. Así que entonces esa iglesia sale venciendo y para vencer. Por eso se le da una corona. Así que el primer sello, mis queridos, está hablándonos de la etapa de la historia de la iglesia triunfante. Yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que nosotros no podemos adjudicarle un periodo exacto a la iglesia triunfante. Porque a través del relato bíblico nosotros nos damos cuenta que la iglesia de Dios, desde el principio, cuando el Señor establece a la primera pareja en el Edén, y cuando ya entra el pecado, y ya después Él levanta patriarcas, y después levanta profetas, etc., y luego establece a su pueblo Israel, la iglesia de Dios a través de las edades ha tenido momentos de triunfo y también ha tenido momentos de derrota. Sin embargo, salió venciendo para vencer. Aun cuando ha tenido traspiés y ha tenido momentos en los que parece que iba a desaparecer, por ejemplo, cuando Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia y a Siria, pareciera como que si el pueblo de Dios iba a desaparecer del mapa. Y sin embargo, la profecía decía que Dios los iba a recoger de allá y los iba a regresar a su lugar y a plantarlos como una viña en Israel. Y eso hizo. Cuando Jesús vino, la iglesia que estaba en Jerusalén, el pueblo de Dios, rechazó al único que podía salvarlos de la ruina, lo rechazó y lo crucificó. Y pareciera, porque después vinieron los romanos a invadir Jerusalén en el año 70 y destruyeron la ciudad y acabaron con millones de judíos, pareciera como que la iglesia iba a desaparecer. Sin embargo, después que Jesús ascendió al cielo, los discípulos que estaban imbuidos del Espíritu Santo comenzaron a regar el evangelio a los gentiles, porque así fueron ordenados, y la iglesia se mantuvo viva, salió venciendo y para vencer, a pesar de los traspiés, a pesar de los problemas. Pero notemos cómo en la historia de la Biblia, en ningún momento la iglesia está adjudicada a un solo pueblo, porque Israel dejó de ser la nación de Dios. El pueblo de Israel dejó de ser el pueblo de Dios y ahora la iglesia de Dios está en el mundo entero. Nosotros no podemos decir está aquí o está allá, porque está en todas partes. Y cuando el Señor haga el llamado para que salga de Babilonia, la iglesia se va a conformar como un solo pueblo. Y entonces muchos millones de todas las edades, de todas partes en el mundo, van a salir para conformar a aquellos que serán los redimidos en el cielo por toda la eternidad. Así que el caballo blanco representa el triunfo, representa la victoria de una iglesia que el Señor fundó en el Génesis y que va saliendo victoriosa y para vencer hasta el tiempo del fin. El tiempo se nos ha ido, son las 8:55. Sin embargo, quiero recordarles que el próximo jueves nosotros vamos a continuar con la apertura de los sellos. Y como ustedes se dan cuenta, hoy solamente pudimos hablar de un solo sello, aunque mencionamos algunos detalles de los otros tres. Pero el próximo jueves vamos a hablar de la apertura del segundo sello y de esa manera vamos a ir así abriendo cada sello hasta que ya abramos los 7 sellos. Y entonces miremos cómo el plan de Dios en el Apocalipsis está desarrollado de una manera perfecta para hacernos entender cuál es su plan al final de todo. Así que vamos a orar y vamos a concluir. Queremos agradecer a aquellos que han estado presentes en el estudio, que Dios pueda bendecirnos a todos y que podamos tener una linda noche. Gracias por estar allí.
Apreciamos mucho su presencia y pedimos a Dios la bendición para que podamos tener una linda noche y podamos estar de nuevo el jueves para continuar con nuestro estudio. Padre, muchas gracias por tus bendiciones, tus bondades, tus misericordias. Muchas gracias, Señor, por el estudio de este libro maravilloso, el Apocalipsis. Padre, pon en el corazón de nuestros oyentes la necesidad, el deseo, la motivación que es indispensable para regresar a tu palabra, volver a tu palabra y estudiarla, a conservarla, atesorarla. Pedimos que tú perdones nuestros pecados y que tú puedas atender las peticiones que hay en el corazón de nuestros oyentes, de aquellos que han estado en vivo y de otros que van a ver este programa luego grabado cuando esté colocado ya en el canal de YouTube, y también los que lo verán a través del Facebook. Pedimos tu bendición, pedimos el perdón de nuestros pecados y que tú nos des una noche excelente de descanso maravillosa. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a todos ustedes su presencia en esta noche, que el Señor nos bendiga y que podamos tener una linda noche. Nos vemos el próximo jueves a las 8. Corre la voz. Dios te bendiga. Bendiciones.